Hola, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante que es acerca de las características del profesor de educación física. Mucho se habla del profesor de educación física, pero quizás poco se edita, poco se publica. Hoy vamos a hacer y clasificar aquellas características que hacen que el profesor eh, sea visto como una figura influyente en los estudiantes. Entonces vamos a recoger algunas clasificaciones que hemos tomado de la literatura para poder hacer este análisis. Entonces, mencionamos primero que el profesor de educación física es quien debe tener una formación académica. Ese es el primer elemento importante, una formación que le permita estar preparado para dirigir alumnos mediante conocimientos actualizados, claros y precisos. Entonces, la formación de un profesor es determinante para estar de acorde a las exigencias del mundo actual. Un docente integral reúne ciertas capacidades que a nuestro juicio deben ser las siguientes. Debe tener capacidades pedagógicas, psicomorales y profesionales. Y desde luego, pues, elementos físicos que le den la propiedad para poder realizar ejemplos con relación a las actividades motrices. Entonces, es importante señalar estos aspectos porque esto es la integralidad de un profesor de educación física. Hablamos de características pedagógicas. ¿Qué nos referimos con las características pedagógicas? El profesor debe de enseñar o entregar a sus estudiantes una propuesta con amabilidad. Eso sería una virtud de un profesor. Esto lo requiere esa formación que mencionamos al principio. Los métodos que debe utilizar, métodos propicios y oportunos al momento de poder hacer la interacción o el intercambio de aprendizaje con los estudiantes. Debe de saber utilizar los métodos, hacer un análisis, estudiar su población y poder utilizar los métodos correctos. Capacidad para generar aprendizaje, esa es una virtud que el profesor debe tener. Cómo generar aprendizaje en cada sesión de clase. Promover una buena imagen, un buen lenguaje verbal y no verbal. Este es un elemento importante también porque la imagen genera un impacto hacia los estudiantes. Y desde luego planificar sus clases. Un profesor que planifica sus clases no improvisa. Y que sepa dominar su materia. Entonces, el hecho de poder generar los estímulos diarios requiere un dominio de los temas y de su disciplina en este caso. Entonces, hacemos nosotros algunas caracterizaciones de imagen. Nosotros vemos que el profesor debe siempre incentivar al aprendizaje. Un profesor que incentiva el aprendizaje es un profesor que gana la voluntad de los estudiantes. Un profesor social que puede interactuar con los estudiantes de manera fluida, que tenga una propuesta de sus métodos y desde luego importante es la imagen del profesor. No podemos nosotros cubrir contenidos en el cual nosotros promovamos la salud si no hay una buena imagen. La buena imagen es imperante en el profesor, que se mantenga físicamente bien, acondicionado, que sepa pues proyectar una imagen adecuada de energía y obviamente la planificación, que es importante. Hablamos desde la actitud profesional. Un profesor desde lo profesional actúa de acuerdo a las exigencias actuales, es decir, se va, investiga, actualiza conocimientos con relación a las nuevas tendencias que el mundo lleva. Un espíritu innovador, innovación es un elemento determinante en el profesor, estar innovando constantemente las clases. Creador de ambientes agradables para los estudiantes, pues por eso la planificación es determinante para poder generar esos ambientes adecuados. Tener una gran capacidad técnica y de aplicación. Un profesor que no sabe ejecutar, un profesor que no sabe aplicar, es un profesor que quizás no tenga las herramientas totales para poder influenciar.
Muchos de los aprendizajes se hacen a través de elementos visuales, por ende es necesario saber ejecutar todas las acciones que requieren ese aprendizaje. Mostrar siempre una actitud positiva. Los estudiantes apremian esa actitud positiva con los profesores. Y pues la habilidad, como decíamos al principio, de poder ejecutar todas las acciones que está enseñando. Entonces, dentro de la personalidad, nosotros vemos que existen ciertos valores que integran a un profesor, y eso va a ser determinante. No podemos nosotros enseñar valores si como profesores no tenemos esos valores arraigados. Entonces, dentro de los más destacados, nosotros tenemos que un profesor debe ser líder, debe generar motivación al aprendizaje, debe de saber mover a esos estudiantes para poder ejecutar. No todos los estudiantes son motivados a la ejecución de actividades o ejercicios físicos. Hay que saber llegar al corazón. Por ende, esa capacidad de mover, de motivar a los estudiantes es importante. La parte social es una característica que el profesor debe de tener. Dentro de la orientación filosófica, pues nosotros nos referimos a una gran ética profesional, llámese ética a respetar las normas y reglas de la profesión, hacer las asignaciones con compromiso y disciplina. Los profesores logran convertirse en un héroe para sus estudiantes siempre y cuando pues lleven esos compromisos éticos. Un profesor que haga justicia constantemente, que lleve a los estudiantes con equidad. Eso es un elemento determinante en la formación de un profesor. O sea que la parte o la orientación filosófica lleva pues llevar esos valores hacia las aulas. Ok, hay ciertas investigaciones que se han hecho y esto es importante destacarlo. ¿Qué es lo que más destacan los profesores? Un profesor motivador, eso es importante, un profesor que enseña. Por ende, esas son pues algunas de las tendencias importantes: el compromiso, el conocimiento, la entrega, la responsabilidad, la vocación y la motivación que un profesor da son importantes. Eso lo destacan mucho los estudiantes. Hay rasgos de la personalidad. De aquí nosotros vemos un cuadro que determina algunas características que los estudiantes apremian del profesor: entusiasta, agradable, con liderazgo, lo que mencionaba al principio, simpático, sociable, con gran sentido de superación, con gran iniciativa, que sea pues alguien que motive constantemente. Pues nosotros podríamos hacer un cuadro, eso sería pues un trabajo importante, ver cuáles son aquellos elementos de la personalidad, elementos filosóficos y profesionales pedagógicos. Es como una tarea que nosotros podríamos hacer para poder complementar esas características. Ok, nosotros podríamos caracterizar al profesor entonces en tres ámbitos: en la personalidad, en los métodos que utiliza y en el comportamiento que hace. Si nosotros tenemos profesores autoritarios, pues quizás no tengamos la voluntad de los estudiantes. Es importante tener una personalidad amigable, social, que inspire trabajo. Los métodos son determinantes al momento de poder hacer esos intercambios de conocimiento. Y desde luego, pues el comportamiento. No es lo mismo decirle a un estudiante no tome una gaseosa y que a la vuelta de la esquina vean al profesor tomando una gaseosa. Eso no sería un comportamiento adecuado. Si nosotros vamos a hablar de salud, pues vamos a manejar. Ser profesor de educación física no es fácil, necesitamos inspirar. Algunas investigaciones que ha hecho en este caso Friedman nos dice que un profesor debe favorecer a mejorar, a que los alumnos pues mejoren cada día sus capacidades. Nosotros inspiramos hacia que ellos sean mejores cada día. Un profesor debe motivar al aprendizaje, debe de tener unas capacidades deportivas interesantes, competencias profesionales, como les decíamos al principio. La imagen corporal es determinante. Ser un ejemplo, eso es importante. Lo que decía, no podemos nosotros decir una cosa y hacer otra. No podemos decir al estudiante que hacer ejercicio, correr,
hacer ejercicios que son importantes si el profesor no ejecuta esas acciones. Y las clases deben de ser interesantes y motivantes. Eso de las sesiones de clase deben de ser determinantes. Así que tenemos ciertas percepciones, lo que hablamos al principio, que los profesores deben de ser simpáticos, afectuosos, que dialoguen, que los profesores dominen sus temas, que ayuden a los estudiantes, que sean comprensivos y que no sean autoritarios. Pues nos quedaríamos con este último estudio de Gerlach. Dice que en Alemania pues determinaron que los profesores o lo que más destacan los estudiantes es que el profesor sea un profesional, que tenga competencias para su profesión, que tenga cualidades deportivas y desde luego comprometido. Pues esto sería en forma general algunos conocimientos que podemos nosotros dar con relación a lo que entendemos como la imagen o las características del profesor de educación física. Muchas gracias.